Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos para empezar la clase que nos complemente los alcances del día de ayer. Gracias, Carlos. En el que vimos esfuerzos con dos planos de carga y también las deformaciones que se generan debido a las cargas, precisamente en vigas. Así que pasamos a compartir y vamos a seguir explicando y también ya ejecutando problemas. Ya no quiero compartir. ¿Tienen el PowerPoint en su pantalla? No, En ingeniero. Excel. Sí, profe. Excel, no lo tienen, no tienen el PowerPoint, ¿no? En el PowerPoint del Excel. Ya, ahora sí. Entonces, ayer vimos la dificultad que se generaba cuando desarrollábamos la doble integración en un problema con con dos cargas, ¿no? O en realidad era con una. No, este lo hicimos. Se aplicó las condiciones de frontera, pero bueno, lo vamos a revisar nuevamente. La carga de 3 kilonewton está definida, actúa en la posición L cuartos. El sistema de coordenadas siempre hay que ubicarlo. Si en el problema no lo dan, nosotros lo dibujamos. Y el primer paso es calcular las reacciones, porque nosotros debemos escribir, de acuerdo a la ecuación diferencial de la elástica, el momento en una posición X genérica. Entonces aquí, tomando momentos en B, encontramos RA, 3P cuartos, y RB, P cuartos. A continuación, para dos tramos, el tramo de 0 a L cuartos, ubicamos la sección X y escribimos el momento subíndice 1 para indicar lo que es en el primer tramo, que será RA, esta reacción, RA multiplicado por X, 3P cuartos por X. Lo integramos dos veces y aparecen las constantes de integración C1 y C sub 2. Luego pasamos al segundo tramo, ahí está, identificamos la posición X. Ahora vamos a escribir el momento en esta posición X. RA, que es 3P cuartos, le hace momento en sentido de horario, digamos, ¿no? Vamos a recordar, voy a dibujar acá, recordar la convención de signos para el momento. Hay algunos compañeros que no lo manejan bien y vamos a aclarar para ellos entonces. Ahí es un tramo de viga y en ese tramo de viga habíamos representado el momento positivo. Entrando por izquierda, el momento es positivo así. Y la fuerza cortante, aunque no es en este momento exactamente, pero lo recordamos los dos, de abajo hacia arriba. Entrando por izquierda, es positivo en, en esas direcciones. Entonces, RA tiene la misma dirección que esta flecha en arco y será positivo. P, en cambio, le hace en sentido contrario, por eso es negativo. Menos P por X menos L cuartos.
una primera integral y una segunda, no, este es el momento. La expresión de la ecuación diferencial EI y E sub 2 segunda igual al momento. Primera integración me da C sub 3, otra integración aparece la constante C sub 4. Si entráramos por derecha, para acelerar este recuerdo de la convención de signos, el momento es positivo cuando va, creo que esto mismo lo puedo copiar. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Ahí es positivo. Y la fuerza cortante hacia abajo. Bueno, entonces estamos entrando por izquierda, por eso es que lo consideramos positivo cuando va en ese sentido. Las condiciones de borde son cuatro incógnitas, deben haber cuatro condiciones. En x igual 0, y1 0, una. En x igual l cuartos, pendiente 1 igual a pendiente 2 y flecha 1 igual a flecha 2. Van tres. Y en x igual l y s 2 vale 0, la cuarta condición. Luego viene un trabajo cuidadoso para no equivocarse y encontrar correctamente los valores de C1, C2, C3 y C4. Empezamos con C2, que vale 0, C1, por acá, resolviendo las operaciones, aquí está, C sub 2 ya se dijo 0, C sub 3 y C sub 4. Hay que considerar los signos y también las unidades. En este caso, como es un ejemplo literal, estamos reemplazando L y las fuerzas P. Pero ya cuando tengamos valores numéricos debe haber cuidado con las unidades. Teniendo las cuatro constantes, ya podemos escribir también las fórmulas de flecha y pendiente. Si es que nos dan el material, tendremos el módulo de Young y la sección transversal también nos permite calcular el momento de inercia. Entonces, habíamos observado que este procedimiento, si bien es cierto, no es complicado, pero sí es extenso y laborioso. Si una sola carga ha generado cuatro constantes de integración, dos o más cargas serán también 6, 8, 10, 12, etcétera, constantes que calcular. Entonces, el método simplificado es utilizando funciones singulares. La característica en su aplicación de las funciones singulares a vigas es, de forma resumida, muy directa ya, la aplicación de vigas, que es lo que hago yo aquí, es la siguiente. Una teoría un poco más amplia lo pueden encontrar en los textos de la bibliografía. En los dos de los cuatro textos que se les ha alcanzado están en el Beatty-Johnson y en el Hibbeler están el uso de funciones singulares. No estoy seguro, se me va un poco la memoria si en el GIR también está. Pero en la mayoría de los textos van a encontrar también este método. No están en todos. Por ejemplo, en el GIR me parece que no está. Bueno, entonces consiste en lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo. Tenemos una fuerza concentrada P1 a una distancia A, una fuerza concentrada P sub 2 a una distancia B. La longitud de la viga sería L, aun cuando aquí se ha puesto R, D. Entonces se calcula la reacción, es RA, RB, y a continuación se elige
la posición X de manera que el momento incluya a todas las cargas. En este caso es a la derecha de la última carga concentrada P sub 2. Incluirá a RA, a P1 y a la misma P sub 2. Entonces el momento va a ser RA por X positivo. Ya dijimos por qué, porque va en el sentido. P1 por X menos A menos P sub 2 por X menos B. Ambos negativos porque están en el sentido contrario a la convención que se indicó hace un ratito. Pero el paréntesis normal del álgebra se reemplaza por símbolos menor-mayor. Esa es la diferencia y por eso se le denomina funciones singulares. ¿Ok? El uso de esta simbología tiene las siguientes propiedades o condiciones. Si al reemplazar el valor de x en la expresión del símbolo menor-mayor, el resultado es negativo, su valor se considera nulo. Su valor es cero o se considera nulo. Si la cantidad en el interior es positiva, se sustituye el símbolo por un paréntesis común y se mantiene en la expresión del momento. Entonces, esas son las dos condiciones. A ver, repetimos. Si al reemplazar el valor de x, la cantidad en el interior del símbolo menor-mayor es negativo, su valor se considera nulo, y en el caso de que sea positivo, se lo mantiene y se cambia el símbolo menor-mayor por los paréntesis del álgebra. Luego se puede integrar manteniendo la simbología menor-mayor, la primera y segunda integración. Entonces, volviendo al ejemplo, ya está aquí el momento, se integra una primera vez, la constante C1, se vuelve a integrar y aparece la constante C sub 2. Luego se aplican las condiciones de frontera. En x igual 0, llévale 0. Entonces me voy a esta expresión. 0 menos a será negativo, entonces lo anulo. 0 menos b igualmente se anula. Y me va a quedar c sub 2 igual 0. Ya que ambas expresiones dentro de x menos a y x menos b son negativas. La otra condición, en x igual L, y también vale 0, y ahora sí, L menos A es positivo, por eso se está quedando y con paréntesis del álgebra. Entonces me queda L menos A al cubo, L menos B al cubo. Queda C1, se despeja, y ahí tiene la expresión de C1. Si ya se tiene C1 y C sub 2, se regresa a la ecuación diferencial y se reemplazará ya con, no, se regresa en realidad a la expresión de flecha y pendiente, ¿no? De flecha y pendiente, pero ya con los valores de C1 y de C sub 2. Cualquier cálculo, según la posición X, se regirá por las propiedades de la simbología menor-mayor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro lo de la simbología o de funciones singulares? Profe, y si hay un momento ahí un torque dentro del X, Buena pregunta, buena pregunta. A continuación lo vemos, ¿sí? Ya, entonces, un previo a lo que su compañero acaba de preguntar. Veamos algunos casos. Recuerden que los casos son pues infinitos, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, aquellos que nos puedan servir como soporte para otros tipos de casos más complejos. Veamos el caso 1. El caso 1 es bastante sencillo. La carga amarilla es una carga uniformemente distribuida. Entonces no hay ningún problema. El X puede estar en cualquier posición, ¿cierto? Este X, esta línea de corte, podría estar en cualquier posición.
y la expresión no va a cambiar. RAX menos omega medios X al cuadrado. El momento en X. El caso 2, si es que la carga distribuida es a partir de una distancia A, entonces la sección de corte debe estar en la carga distribuida. Y el momento será RA por X menos WX menos A al cuadrado sobre 2. Aquí está. RA positivo menos esta parte. Omega por X menos A multiplicado por su brazo que será X menos A medios. Y eso me queda omega medios X menos A al cuadrado. Con la simbología. Veamos otro caso. Ahora la carga distribuida está en el inicio, una longitud A. Entonces, para resolver, hacemos un artificio del pon y quita. Lo completamos la carga amarilla a lo largo de toda la viga para tener el primer caso anterior, pero como debe mantenerse su condición original, lo contrarrestamos con una carga distribuida hacia arriba. Entonces, el momento de toda la carga corresponde al primer caso que habíamos visto, RAX menos omega medios X al cuadrado, y luego el momento de las flechas rojas, más, positivo, más omega medios X menos A al cuadrado. Y ahora viene lo que su compañero mencionaba. Si es que hay un momento en alguna posición, pongamos que ahí está el momento m sub 0 a una distancia a del apoyo izquierdo. Siempre las reacciones, para equilibrar ese momento, las reacciones deben formar un par. Aquí estará RB y aquí está RA. El momento en la posición X va a ser menos RA por X, menos RA por X, más M sub 0 por X menos A la 0, para la función singular. Entonces, cuando sea negativo, por ejemplo, si el X está antes de llegar al momento, entonces la expresión dentro del símbolo es negativa y se anula. No aparece M sub 0. Cuando estemos a la derecha del momento, como es el caso, entonces X menos A es positivo, pero al elevarlo a la 0 queda como 1 y solamente aparece M sub 0. ¿De acuerdo? Ya aquí podríamos combinar. Dime, Jesús. Voy a volver a repetir, disculpe, no le entendí esa parte, la de que sale 0 y luego 1. Ya, ya. Bueno, a ver, entonces, seleccionada la ubicación X, escribimos el momento. Será por la ubicación, de acuerdo a este sentido que se le ha dado en el ejemplo, esta RA es hacia abajo y con respecto a X, el momento tiene sentido negativo. Por eso está menos RA por X. Más M sub 0 por X menos A, pero es X menos A elevado a la 0. Cuando X menos A sea positivo, al estar elevado a la 0, me quedará simplemente M sub 0. Pero cuando sea negativo, de acuerdo a las indicaciones dadas para la simbología menor-mayor, se lo considera nulo. Por lo tanto, este segundo sumando no aparece cuando el X sea menor que A. Ahora está mejor. Y ahora sí, pues, Entonces, solo le sumo el momento, ¿no? Ya el otro lado del menor mayor ya no tiene relevancia. No, tienes que tener el menor-mayor incluso para las integraciones, porque de aquí lo vas a integrar. Entonces lo integras, en la primera integración será x menos a la 1, la segunda integración x menos a al cuadrado dividido entre 2.
Y según tus condiciones de frontera, cuando X sea cero, utilizas esas condiciones de valor negativo, cero. Pero cuando X sea L, entonces se mantiene, ¿no? L menos A. Profesor, eh, ¿siempre se le va a la cero o es porque el momento es en el es, cero? eso es por condición, digamos, algebraica, ¿no? Con X menos A, cuando sea positivo, queda el momento, que es lo que nos interesa. Y cuando sea negativo, no debe aparecer el momento. Y esa es una manera de hacerlo. Creo que lo que se refiere es el exponente. Si el sentido fuera horario, ¿sería también a la cero? Claro, aquí sería, aquí, si el sentido fuera horario, acá sería el cambio, ¿no? Ahí tendríamos que ponerle menos. Sí, con los ejemplos lo vamos a reforzar. ¿Les parece? Y bueno, hay más combinaciones, pues, pero estas pueden servir, como les dije, de soporte para ver situaciones de mayor, más complejas. Entonces, ahora sí, ya podemos pasar a revisar algunos ejemplos de los textos. Entonces, vamos a compartir. ¿Ven el Excel? Sí, se ve el Excel. Ya. Aquí hay dos ejemplos sencillos. A propósito, estas vigas seguramente lo podemos encontrar en la tabla. Revisemos entonces la tabla que están en todos los textos. Ahí está. ¿Lo están viendo? Desapareció. Solo se ve el Excel. Ah, ya, ok. Aquí. Incluso, Y ahora sí. ¿se acuerdan? En la facultad había un señor que de su fotocopiadora él tenía un folletito de tablas sobre vigas, en los que también aparecen estas fórmulas. Entonces, miren, una viga simplemente apoyada con carga concentrada, acá tienen el valor de la flecha máxima, de la pendiente máxima y de la flecha máxima. Observen que está con sus signos. Algunas tablas no ponen los signos porque se evidencia en el esquema la ubicación de la flecha y de la pendiente. Aquí está, entonces, los valores máximos y aquí aparece la ecuación como curva elástica. Miren, aquí en este caso dice de 0 a L medios. De 0 a L medios, acá lo tienen. Si quieren saber de L medios a L, no hay que complicarse, pues porque esta es simétrica. Entonces los valores al lado derecho se van a ir replicando simétricamente. Para esta, cuando hay una carga un poco recostada, también están las flechas y las pendientes. Esta tabla debe servirles a ustedes de referencia. Eso no es plagio porque ahora es válido de que el estudiante use los materiales. No hay ahí quien les prohíba y les diga, oye, no abras tu libro, no abras tu tabla, no abras tu solucionario. Entonces, si en un problema así directo se les pidiera deducir la fórmula, obviamente ustedes la van a deducir, porque si no la deducen y ponen de frente la fórmula, no vale, pues no. Pero al menos tienen como referencia que deben llegar a esta expresión, ¿no? Y en el caso de cálculos, que es lo que vamos a resolver a continuación, también ahí lo tienen como referencia para chequear de que lo han hecho correctamente. Acá están los casos más sencillos, sobre todo las denominadas vigas directas, que cuando veamos el método de superposición, si tenemos una viga con carga distribuida
y con una fuerza centrada en la parte media, entonces por superposición sumamos las dos, pues, ¿no? Así se van combinando. Primero hay vigas simplemente apoyadas, luego vienen vigas empotradas. ¿Ya? En el empotramiento, recuerden, en el empotramiento, el giro de la deformada no empieza exactamente en el apoyo, sino algunos decímetros o milímetros después, porque es un apoyo con 0 grados de libertad. No permite desplazarse ni girar. En cambio, las articulaciones sí permiten el giro, por eso es que la pendiente máxima precisamente está en el apoyo. Esos detalles tienen que tenerlos en cuenta. ¿Ya? Que a veces les dice, represente un esquema de la deformada. Y es empotramiento y ustedes lo empiezan justo en el empotramiento. Eso está mal. Después reclaman, dice, profesor, pero yo lo dibujé bien. No, pues los criterios son los válidos, ¿no? En ingeniería. Entonces aquí, y pueden conseguir algunas tablas de repente más completas, pero no es necesario. No es necesario. Con lo que se tiene es más que suficiente. Bien, entonces ya con esa referencia, a ver, hay que determinar la flecha máxima para esta viga y para esta viga. En las preguntas ya tipo de las que ponemos para las pruebas, lo podríamos ir planteando, pues, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta sería, pregunta A, cálculo de reacciones y trazar o dibujar diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento lector. La pregunta B, ecuación diferencial de la elástica. O de la deformada. Pregunta C, constantes de integración. Preguntas D, localización de la flecha máxima. Y la última pregunta, la del libro, ¿no? Lo que dice el problema ahí. Determinar la flecha máxima de la viga. Ven, ahí están los 5 puntos. ¿Alguien que se anime a hacerlo y exponer? Puedo ayudar con la A, profe. Ya, la A, al ojo, ¿no? Al ojo, ¿cuánto sale la? Bueno, las reacciones 600 y menos 600. No, las dos son 600 positivo. Bueno, sí, 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 600. Sí, las dos son 600, claro, porque es una viga simétrica, entonces cada soporte No, bueno, es que su son. gráfica es una pendiente, pues no una recta, desde 600 hasta menos 600. En reacción en B sí sube ya. Ah, ya te entendí lo que quieres decir. Tienes razón, correcto. Entonces, Ah, ahí está. Y abajo ya es una parábola, es claro, donde el máximo es 1800. correcto.
Bueno, ya después lo mejoraremos. Pero ahí están las dos gráficas, ¿no? Diagrama de fuerza cortante, ahí está el diagrama de cuerpo libre, las reacciones RA-RB, que es directo en este caso, ¿no? Pero siempre sería bueno poner suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de momentos, perdón, suma de momentos en B, me da RA, y suma de fuerzas en Y, me da RB. Como dijo su compañero, no es que la reacción sea menos 600, sino en la gráfica, acá sería menos 600. Esa es la pregunta A. La pregunta B, ecuación diferencial. Seleccionamos el momento. Aquí no hay problema de estar teniendo cuidado dónde lo pongo porque va a ser la misma, cualquiera sea la ubicación, allí, y se lo identifica como la posición X, pues, ¿no? Ya les he dicho de que ustedes deben acostumbrarse a hacerlo como si fuese un informe técnico. Y el informe técnico tiene que ser claro. Ahí está mi X y lo identifico, esa es mi posición X. La ecuación diferencial acá está, el momento entonces en X va a ser RA multiplicado por X menos 100 por X multiplicado por X medios, que me sale esta expresión, 600X menos 50X al cuadrado. Ese es el momento. Ya como ecuación diferencial, aquí está, 600X menos 50X al cuadrado, EI y es segunda. Integrando, 600X al cuadrado medios es 300X al cuadrado, menos 50 tercios X al cubo, más C1. No se olviden de escribir C1. Hay muchachos que no lo escriben C1. Igual en la segunda integración tiene que aparecer la integración de C1X más C sub 2. La siguiente pregunta, cálculo de las constantes con las condiciones de borde. También tienen que escribirlo. Condiciones de frontera en X igual 0, llévale 0, se reemplaza y C sub 2 me está saliendo 0. La otra condición, y eso se podría reforzar dibujando la curvita, la que estaba en la tabla hace un rato, en X igual L, que vale 12, acá está en X igual 12 pies y Y vale 0. Es interesante darse cuenta de las unidades. ¿Cómo sacamos las unidades? Porque parecería que una constante no tiene unidades, ¿no? Pero acá, miren, esta es la ecuación. E es libra, bueno, en el sistema, este problema está en Profe, no se le escucha. sistema inglés, ¿no? ¿No me escuchan? ¿Hola? Sí se escucha, debe ser el internet del compañero. Ah, de repente, a ver, si no, también para hablar un poco, sí estaba hablando un poco despacio. Ya, les decía, las unidades, ¿cómo los tenemos? Miren, cada sumando. E es libra sobre pulgada cuadrada. El momento de inercia es pulgadas a la cuarta. Entonces ahí tendría libra, pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Y el I estaría en pulgadas. Entonces cada sumando va a ser libra, pulgada cúbica. Por lo tanto, C1 será libra, pulgada cuadrado. Bueno, estábamos en pie, libra, pie cuadrado. Bien. C sub 2, ¿qué unidades tiene? A ver, según ese análisis. C sub 2, ¿qué unidades tiene? Libra, pie cúbico. ¿Hablan? ¿Qué unidades Libras, tiene? libras, pie al cubo.
Libra pie al cubo, correcto, correcto. No solamente por la evaluación hay que poner las unidades, sino porque nos va a prevenir de obtener valores correctos. Entonces, ya en nuestra tabla de cálculo necesitamos el valor de EI, ¿no? Este valor de EI, porque ya tenemos C1 y C sub 2. Y encontramos la flecha máxima. En este caso es evidente de que la flecha máxima está en el centro. Pero en problema general, la localización de la flecha máxima es aquella, pueden anotarlo, en realidad es una condición matemática, donde y' sea cero, y es máximo, ¿no? Eso lo sabemos desde que ingresamos a la universidad. Donde y' sea cero, el valor de y es máximo. En este caso es en L medios. ¿Ya? Se reemplaza y sale, como estamos trabajando con los pies, observen ahí las unidades, momento de inercia pie a la cuarta, altura en pies, base rectángulo en pies, entonces la respuesta tendrá que salir en pies, que lo podemos convertir a pulgada. 0.576 pulgadas. Observen el signo, al haber mantenido el signo correcto, entonces es negativo hacia abajo. Aquí es donde lo que les mencionaba, si la respuesta fuese 57 pulgadas, por ejemplo, 57.6, entonces ustedes deben ponerse alertas, 57.6. Recuerden, en la primera clase, no sé si vale, en todo caso se debe recordar, yo les mencioné que uno de los objetivos de los diferentes cursos que ustedes van llevando es que también ya vayan teniendo sensibilidad sobre las magnitudes. Porque a veces les comentaba, si es que no lo hice, les hago recordar ahora, por ejemplo, si yo sé que un fierro está a 80 grados centígrados, seguramente que yo no me voy a atrever a tocar ese fierro, ¿no? Porque sé que 80 grados me va a quemar. Pero si yo sé que ese fierro está a 30, 40 grados, no tengo temor porque tengo una idea de la magnitud. Igual, debemos tener una idea, en este caso, de los pies, de las pulgadas y obviamente de los metros, pero me refiero en este caso a flecha. No podría haber una flecha muy grande. Los libros tratan de mantener la lógica, no solamente es poner valores por poner y que la respuesta salga lo que salga. No, también es parte de la formación que ya el estudiante vaya teniendo idea de las magnitudes de los nuevos parámetros que va analizando, va estudiando. Entonces les decía, si acá le sale un número grande, por ahí que de repente me equivoqué en el momento de inercia. A lo mejor el momento de inercia lo hice en pies y todo lo demás lo trabajé en pulgadas. Entonces regreso, lo corrijo y ya me va a salir un valor razonable. Y ese error suele ocurrir de las respuestas un poco fuera de lo normal cuando no se trabaja con las unidades acordes, ¿no? Compatibles. Y finalmente entonces ya se obtiene la ecuación de la flecha, la ecuación de la pendiente. Para que si nos dijeran también, por ejemplo, otra pregunta podría ser la flecha en x igual L tercios. Entonces, teniendo la ecuación, que está acá, esta reemplazo xl tercios y voy a obtener su valor. Igualmente, su pendiente. ¿Estamos entonces? Ok. El otro problema, este de acá, lo pueden intentar hacer, ¿sí? Dibújelo rápido, es una viga empotrada.
en el extremo libre tiene 30 kilonewton metro, un par, la longitud es 3 metros. Tiene como datos E 200 gigapascal y el momento de inercia 65 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. ¿Sí? Serían las mismas preguntas, ¿no? Profe, para ese caso, no dibujaríamos el diagrama de reacciones, ¿no? ¿Por qué no? Siempre que quede como una costumbre. Porque, claro, Es que tendría que ahorita ser cero nomás. exacto. Las Por eso preguntas que, pregunto, para ese caso, ¿se dibujaría o no? bueno, si ya es un trabajo práctico que tú estás haciendo, ya no necesariamente tienes que hacerlo, pero en un examen te Ah, pueden ya. pedir cálculo de reacciones y trazar diagramas de fuerza cortante y momento flector. Incluso para el cálculo de reacciones, diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, decir, diagrama de cuerpo libre y calcular las reacciones. Para obligarlos, pues, ¿no? Porque no siempre es necesario, siempre y cuando ya, sobre todo cuando ya han resuelto unos 10 problemas, ya pues ya lo dominan. Dibuja, trazo, ¿no? ¿Cómo es? Diagrama de cuerpo libre y calcular reacciones. Para sacar los puntajes, pues, si no, ¿cómo sacamos el puntaje de un problema? Si solamente pongo calcular la flecha máxima de quienes dicen de tabla, escribe la ecuación y responde. En cambio, si lo obligo a trazar el diagrama, a escribir la ecuación, a calcular las constantes de integración, a determinar la flecha máxima y finalmente a calcular la flecha máxima, todo tiene que ir cumpliendo. Si no cumple, pues se le pondrá solamente por la respuesta que da. Y normalmente esas son las preguntas en esta parte del curso. Y tienen que acostumbrarse.
profe, creo que su micro está apagado. No, sí lo apagué para que ustedes lo respondan en unos 5 minutos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Ya lo tienen, jóvenes? No se olviden de identificar su sistema de coordenadas X, y la posición X. ¿Están trabajando o no, muchachos? ¿Qué están haciendo? Solo una pregunta. El EIY tiene como unidades milímetros al cubo. E, No, y, libra, milímetro al cubo. claro, sí. Ah, ya. Bien, entonces, identificar su sistema de coordenadas, el eje Y. En este caso normalmente conviene, cuando es Y empotrada,
conviene que el origen esté justamente coincidiendo con el apoyo de empotramiento. El eje y el otro es el eje X, pues, ¿no? Aquí está el diagrama de momentos, el diagrama de cuerpo libre. Solo hay reacción de momento en el empotramiento porque no hay carga de fuerza. ¿En eso están de acuerdo? Ahora, otra opción es dibujar uno mismo su propio dibujo, acá al lado derecho, y mantienen el tradicional horizontal hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, el eje X y nuestro eje Y, ¿no? Entonces, a partir de acá, ahí hay que representar este momento. No es reacción, sino es dato. Ahorita le cambiamos el color. Profe, y sería lo mismo, ¿no? Reflejarlo para el otro lado, ese volátil. Por supuesto es lo mismo. La ventaja es que uno no se ataranta con los valores de X, ¿no? Pero es cuestión, por eso decía, si ya una vez que han resuelto unos 5, 10, 6 problemas, ya agarran la costumbre y no hay mayor inconveniente. Profesor, pero el momento no sería, ya no sería negativo. El momento es positivo en ambos. No, no, me refiero que no había la convención de que hacia abajo fuera el. Claro, tienes cuidado, pues. En este caso, así, mira, bueno, tiene que estar en equilibrio, entonces dibujo la reacción. La reacción lo estoy dibujando con rojo. Así sería, ¿no? Ahí es positivo. La reacción es positivo, por eso acá el diagrama es positivo. Ah, ya. No hay diagrama de fuerza cortante. Igual aquí debe salir lo mismo. Este momento es positivo y se cierra con este que lo equilibra. Ya, la siguiente pregunta, entonces ya está el diagrama de cuerpo libre, diagrama de fuerza cortante y momento torsor. Luego pide ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta, que está por acá también, ¿no? EI, primero de manera genérica, igual a M de X. Profe, y si fuese sin reflejar, Si fuera qué, y si llegara a resolver sin reflejar el voladito. repite la pregunta, por favor. Ah, ya, o sea, en este caso para hacer por comodidad se ha reflejado, ¿cierto? A la derecha, Ah, sí, para poder tener x0 y y0. claro, claro, Pero así es. si es Pero que igual no se acá, reflejara, si acá no está, se tocara, ya, si no se toca, exacto, queda, es esta, pues. Si no se toca, es esta. Pero mi X positivo va así. O sea, la posición X, cualquiera que yo tome, ahí, mi X se va a medir de acá, desde acá hacia acá. ¿De acuerdo?
y voy a ir entrando por derecha. En el esquema que habíamos dibujado, no es acá, no lo dibujé en el PowerPoint. Cuando entras por derecha es positivo cuando es hacia arriba. Y si no, también entras en sentido contrario. Puedes entrar por acá y el momento va a ser hacia arriba y es positivo. ¿Sí? Los veo que están dudando. Y si entramos por izquierda, profe, ¿podríamos seguir con la solución? ¿Sí? Por eso más conveniente es este, pues, para evitarnos los problemas, lo pasamos a esta forma. El X se va a medir del apoyo hacia afuera. El X se mide del apoyo hacia afuera. Y esa es la recomendación que siempre les hago, ¿no? Esto ya cuando haya un buen número de problemas resueltos, entonces ya no va a haber mayor incomodidad en identificar correctamente el diagrama y los signos. Pero cuando estamos empezando, mejor siempre el profesor lo ha puesto en el lado izquierdo, ya lo hago. Es lo mismo, pero estoy en mi salsa, pues estoy tal cual las fórmulas se han deducido. Entonces de ahí mido mi posición X. Y digo, ahí estoy en X. Entonces en X voy a tener el mismo momento y en sentido positivo. Escribo EY' igual 30 acompañado de 6 ceros. Porque estoy trabajando de acuerdo a mi diagrama en Newton milímetro. Primera integración. Aquí está. X aparece más C1. Vamos a agrandarlo un poquito más para que parezca una X y no el signo por. Acá le pongo times y el times ya lo hace ver como X, ¿no? Ahí está. EI, primera integración, X más C1. Segunda integración, X al cuadrado más C1X más C sub 2. También vamos a ponerle que sea superíndice. X al cuadrado. Condiciones de frontera. En X igual 0, por eso este es mejor, ¿ven? En X igual 0, en el empotramiento Y vale 0. Entonces reemplaza acá 0, 0 al cuadrado sigue siendo 0, C1 por 0, C sub 2 se hace 0. En X igual 0, Y' también vale 0. En un empotramiento, ahí vamos a la tabla, les hice mención hace un ratito, pues, ¿no? Les hice mención que la deformación, la curva del arco que se deforma, en viga simplemente apoyada, como es una articulación, ahí empieza el giro. Por eso es que el θ máximo es justamente en el apoyo. Pero en empotramiento, tal vez acá una columna más, pendiente y flecha en el origen, en el apoyo, vale 0. Observen que la deformación empieza un poco alejándose del apoyo, en todos los casos, cuando es empotramiento. Porque el empotramiento no le permite girar. Entonces gira, por el peso ya empieza a girar unos centímetros, dependiendo de las unidades, y hace curva. Bien, entonces eso es lo que también debemos decir acá, por eso. Como condiciones de frontera son, en X igual 0,
Y es igual 0. Esa es una. Para no hacerlo de frente, volvemos a decir en x igual 0. Esta es otra condición. En x igual 0, y' también es 0. Entonces y' está acá, C1 también será 0. Y a continuación ya la siguiente pregunta, ya tenemos ecuación, tenemos constantes, flecha máxima. Flecha máxima para esta carga es hacia arriba, ¿no? Entonces va hacia arriba, en el extremo derecho. Más o menos, ¿no? Se puede mejorar. En x igual 3 metros, o sea, en x igual 3000 milímetros, tengo la flecha máxima. Bien, entonces la importancia de los apoyos. Esta exposición de la tabla, sobre todo, es la diferencia entre los apoyos. Ahora, en una viga, miren, vamos a comparar. En el empotramiento aquí no hay curva, en cambio en el apoyo articulado sí hay giro. Ahora, para una viga del mismo tamaño y porque a veces en las aplicaciones, debido a la carga, sobre todo ya teniendo doble empotramiento, por ejemplo. Si tuviéramos doble empotramiento, la verdad que lo mejor lo dejo para más adelante. Pero sí les hago ver ahora, más adelante lo veremos con más recorrido, la importancia de los tipos de apoyo y cómo en la práctica se pueden obtener esos tipos de apoyo. Estamos recién en la segunda clase de flecha y pendiente. Cuando estemos en vigas empotradas se nota la diferencia. Bueno, entonces así se pueden ir desarrollando más ejercicios. Luego viene el problema que está allí. Acá. El 1238. El eje soporta las dos cargas de las poleas que se muestran en la figura. Determine la ecuación de la curva elástica. Los cojinetes A y B ejercen solo reacciones verticales sobre el eje. EI es constante. Tal vez a veces causa cierta confusión por qué la aclaración de que los cojinetes solo ejercen reacciones verticales. Porque por efecto de la flecha, precisamente de la deformación, en la práctica hay algún deslizamiento, obviamente pequeño, en las chumaceras. Y eso podría originar reacciones de fuerza horizontal. Entonces el problema nos dice, no consideres esas reacciones y solamente acepta que hay reacciones verticales en A y en B. Entonces el diagrama de cuerpo libre, ahí está. Y procedemos, aplicando las ecuaciones de equilibrio, a hacer el cálculo respectivo. Quiero cambiar esto y no me permite. Ahí está.
Eso es lo que quería hacer. Bueno, siempre el sistema coordenado de ejes. Conveniente. Mm, Digo conveniente porque se puede cambiar a otra posición. Recuerdo, hace algún tiempo había un estudiante que era un poco aguas arriba, pero que sí era muy buen alumno. Incluso ahora es un excelente ingeniero. Bueno, ese muchacho ubicaba su sistema de coordenadas donde él quería, pues, ¿no? Y, por ejemplo, en un problema como este, él ponía su origen en B. Entonces decía x de A menos 40, x de la polea menos 20. Y efectivamente va a salir el resultado correcto. Pero por más que se le recomendaba de que lo conviene que el origen esté en el extremo izquierdo de la viga, él no obedecía, no siempre lo hacía. Pero era de aquellos muchachos pues medios raros, pero que son genios. Era de procedencia japonesa. No me acuerdo su apellido, Nakagaki, creo que era algo así. Pero muy buen estudiante y también de vez en cuando aparece, creo que llegó a ser gerente de Ocinermin, por ahí en alguna vez nos visitó. Pero normalmente el sistema de coordenadas conviene que esté en el extremo izquierdo de la viga. Conviene, no es obligatorio. Entonces aquí en este caso, ahí está. Miren, el problema original no nos da el sistema de coordenadas. Entonces, el que hace el análisis, el que hace el cálculo, ubica su sistema de coordenadas. En este caso, con el origen en el apoyo A. Para equilibrar las fuerzas, RA con criterio hacia abajo, RB. Primero se calculan las reacciones, tomando momentos en el apoyo B, encontramos RA. Suma de momentos en B igual 0. Y luego suma de fuerzas en Y igual 0. Luego procedemos a escribir la ecuación diferencial, EI y E segunda. Tienen que resolverlo, muchachos. Ya deben intentarlo. Los que tienen todavía alguna dificultad, les digo de que eso lo pueden superar, pero depende de ustedes. Depende de ustedes. Miren, los dos capítulos que nos faltan globalmente son los que tienen que ver con vigas, o sea, el análisis completo. ¿Qué significa el análisis completo? Que debemos determinar los esfuerzos primero. O sea, la resistencia debe ser adecuada. Nuestro factor de seguridad debe ser mayor que 1. Eso es con los esfuerzos. Hemos visto que hay ecuaciones para un plano de carga y hay otra ecuación para dos planos de carga.
también los esfuerzos cortantes. Ahora ya podemos combinar flexión y torsión, sobre todo en el caso de ejes. En los ejes, aquí, por ejemplo, el problema es de flexión, pero si hubiera torque, también aparecería esfuerzo cortante. Eso nos lleva a un estado plano. Y con ese estado plano determinar los esfuerzos críticos, que son los esfuerzos principales. Esa es la primera parte. La segunda parte es la flecha y la pendiente. Con eso se cerraría el tema de vigas. Y hay pues los casos de vigas isostáticas, que es en la que estamos actualmente, y luego de vigas hiperestáticas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el estudiante? Dominar bien el diagrama de cuerpo libre, las reacciones, el momento flector y la fuerza cortante. Porque esto incide en el análisis. ¿Qué otro parámetro? Momento de inercia. ¿Por cálculo o por tabla? Entonces hay que practicar. Por eso en el parcial les puse obtener de tabla las propiedades mecánicas. Algunos lo entendieron claramente y sacaron el alfa y el E de la tabla. Eso era lo que se les pedía. Pero otros medios perdidos han hecho su tabla, han encontrado todo un grupo de valores. Y bastaba con el alfa y el E. Entonces igual, actualmente en esta parte del curso, tienen que saber utilizar la tabla, cómo ubicar el momento de inercia correspondiente, puede ser con su índice Y o con su índice Z, el momento polar también de la tabla o por cálculo, y cómo incide en el aumento o disminución de los esfuerzos. No es un tema inalcanzable, es un tema muy accesible más bien, y pueden levantar. Solamente depende de ustedes. Es un porcentaje que lo vamos a incluir. Estamos un 20% más o menos que tenemos que incorporarlos al lado de los aprobados. El 60% que hemos sacado en el parcial, que aumente a 80, ya está. Si llegamos a 90, mejor. Porque siempre hay alumnos que por A o B razones solo se matriculan. Incluso no dan el examen. Entonces a ellos, ¿cómo los vamos a incorporar? No podemos llegar al 100%. Lamentablemente. Entonces, les digo esto para que, como pueden ver, herramientas hay. Están los libros, están las tablas, están los manuales, están los videos, están las fotocopias, está. Practicar los problemas es lo que depende de ustedes. Bien. Avanzamos entonces. Ya teniendo las reacciones, que es un problema sencillo, tomando momento en B, se calcula RA, y por suma de fuerzas en Y, se calcula RB. Aquí tenemos para RA 10 libras y RB 110 libras. Luego se escribe la ecuación del momento, la ecuación diferencial de la elástica que incluye el momento. Para ello, identifico mi sección X. Por eso estaba completando el esquema acá. Es bueno ponerlo porque esa es una referencia de que estoy haciéndolo bien y de que estoy con pleno conocimiento de lo que estoy haciendo. Entonces, momento, entonces aquí. RA, en sentido contrario al positivo, este es el positivo, es menos 10X. Menos porque también estas 40 libras al momento es en este sentido, menos 40 por X menos 20, con el símbolo menor mayor. Aparece RB más, por el giro, más RB, o sea, 110 por X menos 40. Ahí termina. Se integra una vez y se vuelve a integrar. Las constantes C1 y C2, para eso se ha trasladado el eje del sistema de coordenadas. En X igual 0, llévale 0, primera condición de frontera, y luego en X igual a 40,
Y también vale 0. Se hacen las operaciones. Aquí está. C sub 2 vale 0 y C1 igual a 40. Hasta el momento hemos tenido siempre C sub 2 igual 0. Y a veces se piensa que C sub 2 siempre va a salir 0. ¿Por qué nos ha salido 0? Porque nuestro origen ha estado siempre en el apoyo coincidiendo. Pero si hubiese una extensión, si por ejemplo el problema incluyera un tramo adicional en el lado izquierdo, y ahí otra carga, entonces, si el origen es en A, lo mantendríamos, ya no diríamos en X igual 0, sino en X igual menos 5, por ejemplo, o X igual menos 10, y el C sub 2 no necesariamente va a salir 0. O sea, no se vayan a confiar y pongan de frente, siempre sale 0 C sub 2, y pongan de frente C sub 2 vale 0. No es que sea como una ley, dependerá de los datos del problema. Pero sí, un gran número, la mayoría, el C sub 2 sale 0. Pero hay que demostrarlo mejor por condición de frontera. C1, 4000 libra pulgada cuadrada. ¿Está bien? Pulgada cuadrada con pulgada sería pulgada cúbica. Las unidades de cada sumando son libra pulgada cúbica. Entonces ya tengo C1 y finalmente reemplazo en la ecuación de la flecha. Si me dice flecha máxima, la flecha máxima es donde y' vale 0. A ver, calculen la flecha máxima, ¿les parece? Ahí tienen a veces la ventaja los que tienen la calculadora programable. Pero hay que saberlo usar, ¿no? Flecha máxima donde y' es 0. No es tan sencillo, ¿verdad? Pero sí es posible resolverlo. ¿Alguien que lo haya resuelto con la calculadora? No lo tienen a la mano.
Bien, entonces podemos ya por ahora dejar el tema de la doble integración. Pasaríamos a ver el método de área de momentos. ¿Están viendo mi pantalla? Área de momentos. Sí, el PDF, PPT. Correcto. Ya. Es el segundo método para obtener flecha y pendiente. Es un método semigráfico. Se basa en dos teoremas relacionados con el área del diagrama de momentos vectores, por lo que se llama método área-momento. Entonces, en la figura, en la gráfica que acabo de resaltar, estamos mostrando un diagrama de momento, pero con la característica de que está dividido entre la rigidez E por I. Entonces, cuando está dividido entre esa constante E por I, se le llama momento reducido. La tendencia va a ser la misma de la gráfica, lo que va a bajar son los valores, ¿no? Porque E por I es un número grande, el diagrama de momentos reducidos. Entonces, el análisis se va a basar en los teoremas de Moore. Vamos a ver el teorema 1. Dice, el cambio en pendiente entre dos lugares cualesquiera, tales como los puntos A y B del eje deformado, es igual al área encerrada por el diagrama de momentos reducidos entre esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, el cambio en pendiente significa el teta sub B menos el teta sub A es igual al área del diagrama de momentos reducidos. Eso nos dice el teorema. Entonces aquí tenemos la gráfica, la deformada, el punto A, el punto B. Por A se traza la pendiente, por B se traza la pendiente. A está ubicado a una distancia A minúscula, el punto B mayúscula está ubicado a una distancia B minúscula. Para una posición X entre ambos, se toma un delta de S, un diferencial de S de la curva, cuya longitud proyectada será diferencial de X. Entonces dice, de la figura, diferencial de S es ρ diferencial de teta, este arquito es ρ diferencial de teta, que lo podríamos aproximar y asumirlo como igual al diferencial de S igual al diferencial de X. Entonces despejando 1 sobre ρ quedaría diferencial de teta sobre diferencial de X. Despejamos diferencial de teta y se vuelve 1 sobre ρ diferencial de X. Una vez más, reemplazamos 1 sobre ρ por m sobre EI y al integrar ya tendríamos teta igual a m sobre EI multiplicado por diferencial de X, que vendría a ser el área. No, acá no. M raya, llamándole m sobre EI, entonces vamos a tener m diferencial de X, que no es otra cosa entre A y B, viene a ser el área entre los puntos de análisis A y B. Pero integral de diferencial de teta me dará pues teta sub B menos teta sub A. Teta sub B menos teta sub A es el área bajo la gráfica de M. Al igual que, bueno,
El área, en este caso, tiene signo porque es el área del diagrama del momento. Y esta diferencia acepta el signo luego de las operaciones. Si sale negativo, vamos a ver cómo le asignamos a teta sub b y a teta sub a. Pero la pregunta sería, alguien me podría decir, bueno, me da la diferencia, teta sub b menos teta sub a, pero yo quiero puntualmente cuánto vale teta sub b y cuánto vale teta sub a. Bueno, esa diferencia viene a ser como una ecuación 1 y habrá que establecer una segunda condición para encontrar puntualmente las pendientes en esos puntos. Dentro de la nomenclatura se suele utilizar esto, ¿no? Teta de b con respecto de a, como la diferencia teta sub b menos teta sub a. Entonces, donde sí tiene una aplicación práctica este teorema es en este tipo de vigas, una viga empotrada. ¿Cuánto valdría teta sub a? Díganme, por favor. Jóvenes, Sería 0, profesor. correcto. Entonces puedo utilizarlo como uno de los puntos y directamente obtener para un punto B cualquiera a lo largo de la longitud con el área la pendiente. El área del diagrama, bueno, en este caso será como un trapecio, que lo puedo descomponer en un rectángulo y un triángulo. El área entre A y B es un trapecio cuya área se puede calcular. Entonces, en vigas empotradas es muy aplicativo este primer teorema. Vayamos a nuestra exposición del segundo teorema. O sea, el primer teorema me va a dar una relación dependiente entre dos puntos A y B. Mejor dicho, la diferencia entre teta sub B y teta sub A es el área del diagrama entre esos dos puntos. Ahora vamos a ver el otro teorema que nos va a dar otro parámetro. Dice, la desviación del punto B del eje deformado a la tangente trazada por el punto A del mismo eje es igual al momento estático, paréntesis, con respecto al eje que pasa por B, del diagrama de momentos reducidos entre esos dos puntos. El momento estático es como el Q. ¿Recuerdan el Q? El Q es integral de y diferencial de área o integral de x diferencial de área. Vamos a ver acá. Entonces vamos a identificar. A ver, la tangente, la pendiente o la tangente trazada por A y la tangente trazada por B. El problema habla de una desviación. ¿Qué cosa es desviación? La desviación dice del eje deformada a la tangente trazada por el punto A del mismo eje. Entonces vendría a ser la línea celeste. La desviación del punto B del eje deformado a la tangente trazada es la línea celeste. La línea verde me representa la flecha. Entonces el teorema no me está dando la flecha, pero vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Cuando las pendientes o las tangentes se trazan en el diferencial, o sea, en el extremo izquierdo del diferencial, se tendría la línea roja. Se ha dibujado para que se pueda notar, ¿no? Si no, no se notaría. Esa línea roja es b menos x diferencial de teta, la relación. B menos x por el diferencial de teta. Hay una semejanza de triángulos, de manera que este diferencial de teta es también aquí, que no se pone porque no hay espacio, pues, ¿no? O sea, para poner el ángulo diferencial de teta. Entonces, esta línea roja es b menos x diferencial de t.
Conforme yo me acerco de A hasta B, puedo ir tomando diferencial de X o diferencial de S, y para cada diferencial de X hay un diferencial de T. Desde A voy sumando, y la suma no es otra cosa que la integral, para obtener la línea celeste. No sé si me dejo entender. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Dejen de dormir. Hola, Sí, profesor. ¿sí? A ver, vamos a respirar profundo, tomar un poquito de agua y vamos a repetir. La línea vertical en rojo es o está determinado por la tangente trazado a uno y otro extremo del diferencial de x. Entonces, desde A hasta B, yo tengo infinitos diferenciales de x, y cuando los integro, lo que obtengo es la línea celeste, que es lo que el teorema me está diciendo. Entonces, ahora sí, volvamos a leer el teorema. La desviación del punto B del eje deformado a la tangente trazada por el punto A del mismo eje es igual al momento estático con respecto al eje que pasa por B del diagrama de momentos reducidos entre esos dos puntos. El momento estático es entonces el área por el x1 raya. Esta línea de color celeste es el área multiplicado por x1. ¿Qué cosa es x1? Es el centroide del área con respecto a la posición B. ¿Ahora se entiende mejor? Correcto. Entonces ya tenemos los dos teoremas. El primer teorema, el área me da el valor de teta sub b menos teta sub a. Si yo conozco teta sub a, puedo hallar directamente teta sub b, o viceversa. Si conozco teta sub b, puedo hallar directamente teta sub a. Esto es con el primer teorema. El segundo teorema me da esta distancia de b a la tangente trazada por a, en color celeste. Y es igual al área multiplicado por el x1 raya. Ojo que el x1 raya se mide con respecto al eje B. Por eso el paréntesis, ¿no? Con respecto al eje que pasa por B. Porque normalmente nosotros en matemáticas y en estática estábamos acostumbrados a tomar el centroide con respecto al eje del lado izquierdo. No, tiene que ser en donde hemos identificado como nuestro punto B. Ahora, ¿cómo encuentro la flecha, que es la línea verde? Podría ser, por ejemplo, yo encuentro, gracias a este teorema, encuentro la pendiente de A. Y luego digo, tangente de A es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y ahí lo incluyo la línea verde. No sé si se dan cuenta. Y ya puedo resolver, despejar ese valor de flecha, conociendo este valor de B a B'. A este valor de B a B' se le da la asignación de la letra T. Y entonces se dice T de B con respecto de A. Acá, ¿no? T de B con respecto de A. En el caso de vigas empotradas, para sacar directamente, esa desviación T coincide con la flecha. Para sacarlo directamente es que el punto A se lo considera en el empotramiento. De esa manera, teta sub A vale 0 y puedo encontrar la pendiente en cualquier posición. Y también la flecha en cualquier posición mediante el momento estático del área. Bueno, entonces para vigas empotradas es una gran cosa. Pero ¿cómo haríamos cuando la viga no es empotrada? Volviendo al caso de acá. ¿Cómo haríamos cuando la viga es simplemente apoyada? A ver, pizarra. Si la viga es esa,
está simplemente apoyada. Para no demorarme, no dibujo los apoyos. Y la carga es simétrica. Vamos por el caso más simple. Una fuerza en la parte central. Entonces, ¿cuál punto me convendría considerarlo como A? Donde A es el punto de referencia. El centro, pues. Porque ¿cuánto valdría teta sub A si A es el centro? Cero, pues, ¿no? Entonces ya tendríamos que teta sub A vale 0 y B lo puedo considerar en cualquier otra posición. Ese es el problema, que no me sale tan bien la deformadita, ¿no? Bueno, entonces en ese caso consideraría el punto A en el centro y B ya lo tomo a la derecha o a la izquierda según el problema. También sería válido si la carga es uniformemente distribuida. O sea, si en una viga simplemente apoyada puedo identificar dónde tengo la flecha máxima, en esa posición estaría mi punto A. Y primero la desviación tangencial lo hallaría con el teorema 2. También el teta sub B lo hallaría con el teorema 1. No es como en el caso de doble integración, que nos va a dar una ecuación para cualquier posición X. Aquí va a ser para posiciones establecidas. Puntualmente, el teta sub B con respecto al teta sub A. Ahora sí, revisemos entonces este ejemplo, ¿no? La demostración, no tanto como demostración, sino como explicación, ¿no? El diferencial de t, ya dijimos que es b menos x diferencial de teta. Entonces vamos a integrar, es la integral de diferencial de t, o sea, la integral de b menos x diferencial de teta. Ya se dijo que diferencial de teta era m sobre ei diferencial de x. Y aquí precisamente ya tenemos la fórmula del momento estático. Se está asignando m raya por b menos x, que va a ser entonces el área multiplicado por el centroide x1. Pero ojo que el centroide, es importante, se mide con respecto a la posición B. Entonces vayamos a la aplicación de este problema. ¿Qué es tangente de referencia? Es aquella que pasa por el punto A. Entonces en vigas empotradas, la tangente de referencia conviene que sea con el punto A en el empotramiento, de manera que es la horizontal. La línea punteada me representa la gráfica de la deformada. Entonces, si me dicen determine la pendiente en B, voy a colorear o identificar el área entre A y B. En este caso les decía un rectángulo más un triángulo. Esa área sí se puede determinar. Eso me daría teta sub B, porque teta sub A vale 0. Ahora, la flecha Y. El teorema me dice la desviación tangencial T es igual al momento estático del área entre A y B. Entonces tendré que saber el centroide de este trapecio. Y ahí viene la herramienta que ustedes deben tener. Anoten. Elaborar tabla de centroides. Bueno, sabemos centroide de un triángulo, sí. De un rectángulo, también. De un trapecio, no todos, algunos quizás lo saben. La semisuma de la base, no sé qué cosa es, bueno, pero preferible tenerlo en una tabla.
y también de áreas con parábolas, pues porque recuerden que las gráficas del momento a veces son parabólicas. Entonces hay que elaborar esa tablita porque lo vamos a necesitar. Entonces, ya teniendo el centroide, yo puedo calcular el momento estático. El momento estático es el área multiplicado por esa distancia del centroide al punto B. Acá con carga distribuida, bueno, se ha hecho una parábola, tal vez no muy bien dibujada, pero es clara. Si es omega y la distancia es L, entonces la reacción va a ser omega L cuadrado medios. Este momento debe ser reducido, entonces hay que dividirlo entre E y. Ven la utilidad de la tabla. La tabla donde está, acá está, ¿no? Bueno, aquí no hay reacción, pero la reacción para nosotros no es problema, pues, ¿no? Omega L por L medios, sale omega L cuadrado medios. ¿Por qué con signo menos? Por la convención, es hacia abajo. Es una parábola. Y la tangente de referencia, ahí está, en el apoyo. Ahí está mi punto A. Entonces, teta máximo es todo el área. ¿Dónde está teta máximo? En el extremo B. Claro que habría que dibujarlo, no se ha dibujado la pendiente. Ahí con respecto a la horizontal. El teorema me dice teta sub B menos teta sub A igual al área. Como teta sub A vale 0, entonces esta área es de frente teta sub B. Es un medio de la base por la altura. La base es L por omega L cuadrado medio va a ser omega L. El área es un medio de la base. Ah, no. Ven, aquí anoten. El área de este triángulo parabólico es un tercio de la base por la altura. Si es que algunos seguramente lo saben. Es un tercio de la base por la altura de un triángulo cuadrático. De un triángulo cúbico es un cuarto de la base por la altura. Por eso que sale omega L cubo sexto. Con signo menos. ¿Por qué con signo menos? Porque el área tiene signo menos. El momento tiene signo menos. Y la pendiente, observen, es decreciente. Ahora vayamos a la flecha. El Y máximo está en el extremo B y coincide con la desviación tangencial de B con respecto a A. El teorema 2 dice que esa desviación tangencial es igual al momento estático. El momento estático será el área, que es este valor, omega L cubo sobre 6i, por la distancia del centroide, que va a ser un cuarto de la base, pero sería con respecto a este extremo un cuarto. Con respecto al otro extremo es 3/4. Eso sale de la tabla. Si es que lo saben, en buena hora. Multiplicando, ese Y máximo es menos omega L cuarto sobre 8 EI. Lo comparamos con la tabla. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está.
PL cubo, no, carga distribuida, acá está. Omega L cuarto sobre 8i. Estamos bien. Omega L cuarto sobre 8i. ¿Ven? Entonces, ¿qué se necesita en el caso de vigas empotradas por el método de área de momentos? Se necesita dibujar bien la gráfica, saber el cálculo del área e identificar el centroide. ¿Sí? Aquí hay problemas algo más complicados. Es el problema que hace un rato. Ah, no, tiene fuerza también acá. Bien, entonces se calcula las reacciones. Como es una viga empotrada, se traza su diagrama de momentos. Aquí tengo 20, que se va a hacer constante. La línea verde es 20. Y 6 por 3, 18. Entonces 20 más 18 son 38 sobre EI acá. En el otro caso, también tenemos, debido al triángulo, debido a la carga, está el triángulo naranja, y debido a la carga distribuida, está la línea roja. Pero esto es ya para otro método que lo vamos a ver después. Aquí podríamos, ¿no? La pendiente máxima. Pendiente máxima sería el área. El área va a ser 20 por 3, 60. 60 más la mitad de 18 por 3, o sea 27. 60 más 27, 87 sobre EI. Y luego la desviación tangencial. A ver, entonces, ya cerrando porque nos está yendo el tiempo. Identifican los parámetros. Se utiliza teta para la pendiente y para la desviación tangencial la letra B. Hay un detalle que me olvidaba, todavía tenemos un minuto. El signo de la desviación tangencial T, porque tiene signo, nos indica lo siguiente. Dice, obsérvese que si el área adelante de momentos reducidos es positivo, su momento estático con respecto a un eje vertical es positivo. Su desviación tangencial tiene signo positivo y está localizada por encima de la tangente de referencia. O sea, cuando la desviación tangencial es positiva, está ubicado sobre la tangente de referencia. En este caso está debajo. Y al estar debajo tiene signo negativo, que coincide con el signo de la flecha. Pero no siempre el signo de la desviación tangencial va a coincidir con el signo de la flecha. Repito entonces, cuando el signo es positivo, en el caso de la desviación tangencial T, nos indica que ésta está encima de la tangente de referencia. Caso contrario, como en este ejemplo, está debajo de la tangente de referencia. Bueno, mañana lo aclararemos más y volvemos a repetir esta parte del área de momento. ¿Les parece? Gracias, jóvenes. Un abrazo. Cuídense. Pero, disculpe, ¿puede subir este PPT y el anterior? Sí, No está en el aula virtual. ya. Lo voy a Una subir. cosa, Gracias. ¿podría poner la hoja 3 del Excel para tomar la screen y poder practicar? Ahí está. ¿Esa? Para practicar. Ingeniero, también si podría subir, por favor, los videos para ir repasando por alguna cosa que se nos pudiera haber pasado. Sí, muchachos. Sí, discúlpenme que no lo hago, pero no es por ociosidad. Estoy con bastantes tareas, pero voy a cumplir con
con vuestro requerimiento. Gracias. Muchas nos vemos gracias. mañana. Gracias a usted. ¿Podría bajar un poco el Excel, ingeniero? Ya, es otro problema ya. Hasta ahí, ¿no? Ya. Hasta mañana, jóvenes.